Buenas tardes, bienvenidos al quinto día de la reunión de usuarios de QGIS de Latinoamérica. A continuación tenemos la ponencia magistral por parte de Gabo Gaona, Investigación Científica y Aplicaciones en SIG y Medio Ambiente. Nos va a platicar un poco sobre QGIS y R. Bueno, Gabo es ingeniero ambiental por la Universidad Nacional de Loja y actualmente está estudiando el doctorado en la Universidad Justus Liebig de Gießen. Además cuenta con una maestría en sistemas de información geográfica por la Universidad de Salzburgo. Ha laborado para la Universidad Nacional de Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja, Plan Internacional Incorporated, Ecopraxis CIA, entre otras. Actualmente participa en proyectos de investigación con el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, INER, entre otros proyectos relacionados con el análisis espacial y cartografía, estudios y levantamiento de cartografía temática, modelación numérica de variables ambientales, desarrollo e implementación de infraestructuras de datos espaciales y diseño de planes de educación ambiental e interpretación del paisaje. Realizó el proyecto Predict Precipitation Dynamic and Chemistry of Tropical Mountain Forests of South Ecuador, desarrollado por la Fundación Alemana para la Investigación, DFG, por sus siglas en alemán, en la Estación Científica San Francisco. Colaboró en la formación de la Organización Nacional de Estudiantes Ambientales de Ecuador, ONEA, y de la comunidad GBSIC Ecuador. Además, es administrador y desarrollador y participante de la comunidad R Spatial en español, con scripts de procesamiento QGIS con R, geoestadística, scripting para GBSIC, ciencia de datos hidrológicos, entre otros. Bienvenido, Gabo, un gusto tenerte aquí. Gracias por participar. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a los organizadores por tan generosa presentación. Me gustaría compartirles un poco de mi experiencia. Quizá no es algo tan novedoso para muchos expertos en R, expertos en QGIS, expertos en Python, pero para mucha gente puede resultar novedoso lo que les voy a presentar. Sin más, voy a compartirles mi pantalla. Entonces, en este momento ya deben estar mirando mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Me pueden escuchar? Así es, Gabriel, afirmativo. Ok. Bueno, he titulado esta charla con una pregunta, porque muchas de las ocasiones me he encontrado cuando doy clases a estudiantes de pregrado principalmente, se encuentran como que no tienen las herramientas que necesitan. Entonces surge la pregunta si en realidad QGIS tiene todas las herramientas que necesito o no. Entonces no encuentran las herramientas adecuadas para cada uno. Pues eso no es un problema ya, porque QGIS tiene, como muchos otros softwares, tiene una opción de scripting, y principalmente con Python, pero en esta ocasión también les voy a presentar qué se puede hacer con R, scripts con R, dentro de QGIS. Bueno, primero le agradezco a QGIS México por la invitación, la organización de este QGIS Latam 2020. Lamentablemente tiene que ser en línea, ojalá hubiese sido presencial, me hubiese gustado conocer a mucha de la gente de toda Latinoamérica que admiro mucho. Gente que he conocido tanto en el grupo de QGIS en español, en el grupo de QGIS México, también gente en el grupo de R Espacial, es un grupo genial al que pertenezco, y justo es la razón por la cual me animo a presentar sobre R en un evento de QGIS. Bueno, un poco de quién soy yo, aparte de lo que dijo el presentador, Raúl.
Básicamente soy un ingeniero ambiental que se especializó en análisis de datos espaciales, que ama el software libre, la ciencia de datos y los datos abiertos, y que es un programador inexperto en algunos lenguajes, entre ellos Python, R, C++, Bash. Estos lenguajes son los que he tenido que explorar, no soy experto. He sido usuario de R desde el 2011, de algún SIG libre desde el 2010, un poco antes incluso. Usuario de Linux desde el 2005, y como ven, estoy envuelto un poco en el mundo del software libre y los datos abiertos. Bueno, en redes sociales me encuentran como símbolos raros, y si no encuentran así es porque tal vez no estoy en esa red social. Pero si no, me pueden contactar por Telegram o por Twitter. Bueno, R dentro de QGIS. ¿De qué va esto? Pues QGIS es una herramienta poderosa que ya la conocen la mayoría. La única cuestión que hay que destacar es que además de las propias herramientas que trae QGIS, se pueden implementar más herramientas tanto con Python como con R, o incluso programándolas como un plugin externo. Entonces, cada persona, al ser un software, al ser open source, QGIS permite modificar muchos recursos que están ya en Internet, y esa es una de las cosas que me encantan del software libre, y es en esta ocasión de QGIS. Bueno, y la cosa es que si ya buscas en todos lados, si no hay la herramienta que necesitas, entonces pues aprende un poco de cómo hacerlo. Este es el punto. Entonces ya exploraste por aquí, exploraste por acá y no lo encuentras, pues hay una opción para que tú puedas hacer cosas increíbles. Ahora, les presento el siguiente problema. Imaginen un flujo de trabajo como el siguiente. Leer 10.000 ficheros shapefile, 10.000 ficheros que los tienes almacenados en algún lugar. De cada uno de esos ficheros, filtrar los registros que cumplan ciertos criterios. Luego, los registros que queden, vamos a hacer un raster de ellos. Luego, hacer una agregación de la información de todos esos rasters, es decir, apilar todos los rasters y comprimirlos en uno solo. Y, además, repetir el proceso con diferentes grupos. Entonces, la pregunta es, ¿tienen una herramienta que haga eso? Pues, yo tengo una herramienta y se llama Rasterize and Aggregate archivos separados. Rasterizar y agregar archivos separados. Y esta es la ventana de mi herramienta. Y es muy sencilla de hacerla. Se las voy a presentar después en algún momento de la presentación. Bueno, ¿y cuál es la ventaja de hacer tus propias herramientas? En este caso, me decidí a hacer una herramienta de todo ese proceso porque era yo mismo quien tenía que procesar información, y habían estudiantes también que querían procesar la información. Entonces, cuando los estudiantes conocen QGIS, pero no conocen R, tú puedes hacer una herramienta que tenga y facilitarles el proceso a los estudiantes. Entonces, aquí unos 3 ejemplos de cosas que se han logrado con la misma herramienta, es decir, hacer un procesamiento de la información desde QGIS. Bueno, ¿qué es R? La mayoría quizá lo conoce, no sé cuántos de ustedes están familiarizados, pero conozco a alguna gente de aquí, especialmente de QGIS México, que conoce qué es R. Y principalmente que es multiplataforma y está disponible en múltiples lenguajes, está en español. Y se trata de un software de análisis, al mismo tiempo que un lenguaje de programación que permite ejecutar guiones como el que ven aquí ustedes y obtener resultados. Procesar la información y obtener resultados, todo desde el punto de vista de la programación. Entonces, como tiene un enfoque de programación, entonces es muy fácil también utilizarlo como cualquier otro software de programación, como lenguaje de programación, quiero decir.
Entonces, y obtener estos resultados dentro de QGIS. Hay muchísimos usos, y aquí simplemente he extraído de las task views en CRAN, he extraído simplemente los que encontré algún asunto que tiene que ver con algo de análisis espacial, algo de datos espaciales. Entonces, por ejemplo, en la izquierda están los que tienen alguna relación, y aquí en la derecha quiero destacar estos que tienen ya incluso objetos o paquetes que permiten directamente trabajar con los datos espaciales. Entonces, hay muchísimos usos, desde cosas muy elementales como las distribuciones de probabilidad, las ecuaciones diferenciales, hasta cosas ya muy avanzadas como, por ejemplo, el análisis de series de tiempo, el análisis de tracking, de datos de tracking, de registros. Todo esto de aquí, estoy hablando, no estoy hablando solamente de estos como paquetes, sino como un conjunto de paquetes. Cada uno puede tener cientos de ellos, cientos de paquetes adentro, organizados. Entonces, ERE es una herramienta poderosa para analizar datos, sacar muchos gráficos interesantes, y sobre todo sacar métricas y estadísticas que sirven para llegar a conclusiones más avanzadas. Y dentro de las herramientas quiero destacar las capacidades de análisis de datos espaciales. Pues hay dos paquetes que se han venido utilizando desde hace mucho tiempo, que son RGDAL y SP, y un poco después también raster, y así han venido evolucionando. Y ahora, dentro de ERE, puedes tener casi el 80% de las habilidades de lo que tendría un SIG, un software de escritorio. Sin embargo, no quiero meterme a esta parte, sino hablarles sobre cómo integrarlo en QGIS. También QGIS es multiplataforma y obviamente multi-idiomas. También se permite implementar plugins usando Python y R principalmente. y claro, con estas dos habilidades es que se prepararon algunos complementos para QGIS que permiten aprovechar la API de QGIS para implementar nuestras propias herramientas. Ya ahora les voy a mostrar, pero antes quiero comentarles el grupo de Telegram de QGIS en español, también está disponible y allí pueden hacer preguntas. Y me olvidaba que también en el grupo de R Spatial en español, también está en Telegram y todos son bienvenidos. Bueno, el complemento de Processing es el que nos permite justo esta habilidad de implementar más herramientas de forma fácil. El complemento de Processing les voy a presentar en un momento. Sobre todo la habilidad que tiene para convertir un código tan simple de R en una interfaz gráfica muy elegante. Bien, y es esto lo que les digo. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la derecha arriba el script que genera esta interfaz de aquí para obtener el resultado que ven atrás. Entonces, aquí este script no es muy complejo, como ven son 33 líneas, pero la interfaz gráfica la generan solo las 9 primeras líneas. El resto es ya el contenido de cómo se procesa la información. Entonces, vamos a ver después un poco más, ya con un demo, y bueno, vamos a entrar ya en detalle de cómo empezar con el scripting en R. Obviamente los requisitos es tener instalado R y tener instalado QGIS.
para cada uno de estos les recomiendo seguir las instrucciones, obviamente, de las páginas oficiales de los dos softwares. Y luego en QGIS hay que instalar el complemento Processing Area Provider. Entonces abren su ventanita, la buscan Processing Area Provider, la instalan, le dan clic a instalar y la activan aquí. Entonces esto sería el primer paso, y obviamente luego hay que configurar el complemento, ¿sí? Entonces este complemento en Linux ya reconoce automáticamente la carpeta de instalación o el directorio donde está instalado R, reconoce automáticamente. No conozco algún caso que no lo haya reconocido, pero si no lo hacen, tienen que ustedes aquí ubicar el directorio y ya sabrán. También hay que configurar la carpeta donde están almacenados los scripts. Y pues en mi caso lo he dejado en la carpeta que se instala por defecto del programa QGIS, los scripts. Y también se puede decir que se use, por ejemplo, una librería específica para los procesos de QGIS, o se puede usar una librería ya de R que ya la tengan configurado. Entonces, esto es configuración básica. Una vez que configuran eso, ya están listos para empezar a correr sus scripts. Bueno, cuando hacen la instalación por defecto, vienen unos scripts por defecto que son estos de aquí, y unos scripts, y el resto de scripts que aparezcan serían los scripts que ustedes tengan. En este caso, los scripts de usuario son los que tengo yo creados aquí. Entonces, como ven, aparece el icono de R en el toolbox, en la caja de herramientas, y allí están organizados todos sus scripts. Programar los scripts es relativamente sencillo, y los scripts tienen una extensión RSX y pueden estar acompañados de un archivo también que es RSX help. Este RSX es básicamente el código y donde se configura qué va a tener su interfaz, y el help es, en cambio, esta ayuda que viene aquí al lado en esta ventanita, que le sirve para explorar qué es lo que hace la herramienta, o para decir qué es lo que hace la herramienta. En las versiones anteriores, olvidaba de comentarles un poco sobre la reseña, que este plugin de aquí es nuevo para la versión 3.4, porque este plugin no existía antes, estaba incorporado ya en el plugin de Processing. El soporte o el scripting para R estaba en la versión 2, ya venía por defecto en el plugin de Processing, en el plugin Core de Processing, y por lo tanto solo había que activar. Sin embargo, para la versión 3, este Processing, el plugin de Processing, el plugin Core, separó algunos proveedores del Core para implementarlos como plugins, y bueno, ahora está siendo implementado como un plugin el soporte para R. Bueno, entonces en esta nueva versión hay algunos cambios que se están haciendo con respecto a la versión que estaba disponible para 2X. Y entre estos es que ya no se puede editar estos archivos help. Estos ahora se tienen que editar manualmente, y bueno, no es una cosa tan complicada, porque es simplemente un archivo JSON con esta extensión, bueno, un objeto JSON con esta extensión. Entonces es relativamente sencillo hacer este de aquí. Bueno, ¿qué contiene un fichero, un script para QGIS? Tiene dos partes como mínimo. Esta primera parte, que es la meta información. Esta parte de la meta información es lo que va a permitir crear esta interfaz de aquí que ustedes tienen.
y obviamente el programa que va a ejecutar el procedimiento. En este caso, ustedes tienen aquí un código que es el que se está ejecutando detrás en esta ventana y que lo van a poder, modificar como quieran. La metainformación tiene algunas opciones para ser implementada y sobre todo reconocida, y es que el plugin RProvider permite reconocer estos dos caracteres que contienen en el script, como vieron, como líneas de objetos Python que crean la interfaz que vieron anteriormente. Entonces, estas líneas tienen el siguiente formato. Los dos hash, seguido por el nombre de la variable, en este caso, algún nombre que ustedes quieran. Los espacios se asignan con un guión bajo para que puedan ser reusados en R, estos nombres de las variables. El igual y la etiqueta con sus valores por defecto o valores correspondientes. Entonces, así se escribe la metainformación. Y entonces hay suficientes tipos de etiquetas, tanto de entradas, salidas y como comportamientos para el script, que lo vamos a ver al final si nos queda un poco de tiempo. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si revisamos la metainformación, tenemos esta parte que sería una etiqueta, que sería el group. Aquí le ponemos el nombre del grupo con su etiqueta correspondiente. Y esto es lo que nos va a organizar los archivos, los scripts, en sus correspondientes categorías. Luego tenemos un nombre que sería el que aparece allí en la lista. Después, las variables que vamos a utilizar en el script, que serían correspondientes con cada una de las partes de la ventana, como ven allí. Entonces, esto de aquí puede ser más complejo en algunos casos, depende de su script, pero en este caso serían con estas 6 líneas, ya ustedes tienen reconocida, creada esta ventana de aquí, más todos la organización dentro de la caja de herramientas. Un poco de magia parece, pero es un gran trabajo detrás, porque se crearon muchas funciones en Python principalmente, y se reusan cosas del core para poder reconocer cada una de estas líneas y hacer todo este trabajo. Entonces, nosotros como usuarios finales ya no tenemos que preocuparnos por crear toda esta ventana paso a paso, sino solamente agregamos estas líneas para que sepamos el comportamiento que va a tener nuestra ventana. Y ahora, por otro lado, tenemos la programación en R. Bueno, la sintaxis, los que conocen ya R, la sintaxis es la misma de R, es lo mismo, solamente lo único que deben cuidarse es de que haya un solo tipo de salida. Ya sea, bueno, pueden haber más tipos de salida, pero el principal quizá, yo recomiendo que siempre tengan un tipo de salida y luego puedan combinar estos resultados en diferentes procedimientos. También hay que cuidar que el objeto final tenga el mismo nombre y clase que el nombre asignado en el metadato. Por ejemplo, si de un metadato output, por ejemplo, si quieren exportar un raster y su resultado final es un vector, van a tener un error. Entonces hay que coincidir con el output declarado en la meta información. No se requieren cargar las librerías de SF, RGDAL, raster y SP porque se cargan automáticamente al ejecutar el script. Es decir, ya el processing RProvider
el plugin pero ya carga automáticamente cada vez que ustedes ejecutan una herramienta o un script de R dentro de QGIS. Entonces no se requieren cargar esas librerías, pero las otras librerías especiales, por ejemplo, si quieren utilizar Tidyverse o quieren utilizar alguna librería como Caret o alguna otra de gráficos, tienen que llamar a las librerías correspondientes. Exactamente igual como lo harían en un script en R, dentro de R. Si una librería declarada en el script no está disponible en la configuración, entonces se va a instalar automáticamente. Aunque esto se ejecuta automáticamente, la instalación de la librería que ustedes llaman y que no instalaron en su sistema, no la detecta el Processing Area Provider, entonces esta se va a instalar automáticamente. Lo que me lleva a recomendarles que si quieren tener un poco más de control sobre los paquetes y las diferentes versiones de paquetes que ustedes están utilizando, entonces tengan ustedes una librería propia controlada donde instalan lo que necesitan. Si ustedes reciben un archivo compartido, un script de QGIS compartido de algún lugar, entonces también toman en cuenta de instalar antes las librerías en lugar de instalarlas en el momento, que se instalen en el momento de cuando ejecutan la herramienta. Bien, y pues de lo que vimos anteriormente, de las dos cosas, este sería el script completo para generar la interfaz que vieron anteriormente, que sería esta de aquí, ¿sí? Entonces aquí tienen el script completo, donde, como les decía, les quiero destacar aquí, es que el archivo de salida, que es decir, el objeto de salida, el último, debe coincidir exactamente el nombre con el valor declarado en la etiqueta output. Entonces, esto es importante. Entonces, de aquí no necesitan poner alguna instrucción para exportar los datos, porque en la ventana se va a crear con esta opción se va a crear un campo para que ustedes puedan poner la ruta y todo donde quieran guardar. Si no, obviamente se crea un objeto temporal. Pero entonces ya no tienen que ustedes poner ninguna opción para exportar aquí su resultado. Y para escribir, entonces, estos archivos, los RSX, necesitan cualquier cualquier editor de texto. ¿Por qué es un texto plano? Simplemente ustedes pueden abrir por ejemplo, si están en Windows, con Notepad, editar las líneas correspondientes y tienen un script, ¿ya? Pero si no, yo les recomiendo el editor propio de QGIS, que les permite ya guardar el archivo dentro de la librería correspondiente y obviamente ejecutar de aquí. Y próximamente van a venir algunas versiones como debugging y autoinserción de objetos de estas líneas, por si no se acuerdan ustedes cómo hacerlo. Bueno, por eso les recomiendo hacer. Si no, lo que yo suelo hacer es crear un proyecto de RStudio dentro de mi instalación de QGIS, donde van los scripts. Y este proyecto de RStudio es el que me permite escribir más fácilmente estos de aquí, porque ya puedo tener un autocompletado de los argumentos, ayuda de cómo funciona cómo funcionan las diferentes, cómo se ejecutan las diferentes funciones, los argumentos y todo esto, puedo escribirlo desde RStudio. Entonces, esto es lo que yo hago aquí, pero ustedes tienen más opciones, como les digo. Y esta es la parte de la sección de ayuda que les decía, que es muy interesante, porque les permite tener instrucciones en sus scripts para saber qué va en cada lado.
Como ven aquí, es archivo de texto simplemente que tiene dentro un objeto que es de un objeto JSON, donde tienen al menos estas características de aquí, estas etiquetas, permiten a ustedes crear, poner versiones, tener información sobre qué hace el script, y con estas otras etiquetas, en cambio, ustedes ponen de las diferentes entradas y salidas, ustedes pueden poner ayuda para esas entradas y salidas, para entender qué hace el script. Entonces aquí se describe todo esto, y simplemente este archivo ustedes también pueden escribirlo, ya sea usando un editor de texto cualquiera o desde RStudio. Yo les he escrito casi siempre desde RStudio porque ya tengo un poco de experiencia trabajando con RStudio. Pero es bastante simple. Esto les voy a dejar también unos enlaces para que puedan ustedes explorar un poco cómo hacer todos estos de aquí. Ahora quiero mostrarles un pequeño demo, y para eso necesito dejar de compartir esta pantalla y compartirles la pantalla de Cookies. Yo tengo varios, y aquí tienen el de R, obviamente con sus correspondientes opciones. Archivos de ejemplo para agregar dos cosas, es decir, agregar pongan dentro de este grupo que se llama ejemplos RProcessing, y bueno, algunas otras cosas más dentro de los scripts que ahorita no se pueden editar. Los que vienen dentro de la carpeta de scripts, estos están ventana. Ok, voy a intentar. Ya sí, te estás compartiendo solo una ventana, ¿no? Entonces por eso. Sí. Ok, tengo que presentar ahora mi pantalla completa, y debería ser esto de aquí. Ok. Imagino que ahora deben estar viendo mi pantalla de cookies completamente. Y correcto. un script abierto. Entonces, cuando ustedes abren de aquí Edit Data Script, ustedes pueden ver el código de los scripts que tienen ahí.
y obviamente editarlos. Entonces, en este no hay, aquí solo hay entradas que se pueden configurar en las ventanas. Y cuando ustedes ponen cada uno de estos son entradas, entonces aquí ustedes tienen en la estructura que les había comentado inicialmente. El nombre de la variable, el signo igual y el tipo de etiqueta que quieren. En este caso, por ejemplo, estoy resaltando, voy a ampliar un poco más, estoy resaltando que la variable se llama capa vector, el vector, y obviamente el vector quiero restringirlo a que sea de tipo punto. Ahora, vamos a ver esto en la ventana. Entonces, aquí tenemos la ventana que se genera solo con estas líneas. No he cambiado absolutamente nada, no he agregado absolutamente ninguna otra configuración especial. Y lo que tenemos aquí es que este campo vector me permite tener archivos de puntos. Si yo cargo, voy a buscar entre mis datos. Y voy a cargar este de aquí. ¿Sí? Voy a cargar todas esas capas de allí. Cuando ustedes ponen allí que esta capa vector va a generar, simplemente solo les deja seleccionar, como ya definimos, que les deja seleccionar los puntos. Si le quitamos eso de allí, voy a modificarlo a este script y simplemente le voy a quitar esto de aquí y lo abro de nuevo. Entonces, ahora tengo que ese script ahora me permite seleccionar cualquier tipo de forma. Entonces, podemos poner en las diferentes entradas, podemos poner tanto el tipo de etiqueta que queremos como definir ya valores por defecto. Por ejemplo, si es punto, en este caso le quité lo de punto, pero podemos poner que sea polígono, que sea multipolígono, que sean líneas, multilíneas, polilíneas. Podemos hacer ese tipo, pero también podemos entrar múltiples vectores, múltiples rasters en la misma. Entonces aquí podemos ver, nos aparece el cuadrito para seleccionar todos los vectores o todos los rasters si en este caso yo tuviera. No solo permite tener entradas de tipo espacial, es decir, las capas diferentes, sino también podemos ponerle, por ejemplo, la ruta a un directorio, la ruta a un fichero, una extensión. Por ejemplo, aquí nos aparece todas las opciones simplemente con este argumento. Vamos a verlo dentro del script. Simplemente con poner esta línea extension extend ya nos permite tener este comportamiento. Por ejemplo, yo puedo usar y dibujar esta extensión y ya me aparece la extensión correspondiente a esos objetos. También puedo poner un sistema a sí mismo, ya simplemente agregando una línea muy pequeña como la ven aquí. Esta simple línea, ya puedo tener el sistema de referencia de coordenadas. Por ejemplo, si ustedes hicieran algún procesamiento con algún sistema especial, no sé, transformación o algo, corrección, asignar sistemas de coordenadas, alguna. Entonces pueden usar esto y automáticamente les reconoce este sistema de coordenadas. También pueden poner valores como distancias, como numéricos, o pueden poner también coordenadas. Por ejemplo, si clicar allí y ese comportamiento lo hereda de la interfaz del API de QGIS. De la misma forma pueden poner algunas otras cosas, un rango, un color, una variable enumerada, por ejemplo, o una variable literal como una cadena. Todo esto de aquí son cosas heredadas de QGIS. Esto, como les dije, no es magia. Detrás de esto hay un gran trabajo que está haciendo principalmente actualmente Niall y algunas otras personas están trabajando durísimo en que
este comportamiento puedan entenderlo ustedes de manera muy sencilla. Lo que es el código de R, ahora les quiero mostrar que para mí es una de las herramientas no existe, si ustedes buscan, bueno, vamos a buscar como correlación, ¿sí? Aquí ustedes casi no tienen, bueno, tienen esta de aquí que sería la covarianza, pueden calcular la covarianza, pero no tienen una herramienta que les permita hacer una correlación local. Entonces, yo sí la tengo porque la acabo de hacer hace un poco antes. No pensaba que iba a avanzar, pero la terminé hace un momento para poder mostrarles. Y esta voy a poner aquí los datos del proyecto, perdón, voy a cambiarme de ventana. Bueno, hagamos desde aquí mismo. Bueno, esta herramienta, entonces les voy a mostrar, mientras esto se carga, voy a mostrarles aquí de qué se trata esta herramienta. Y es simple, un script bastante simple. Esto de aquí lo podemos borrar porque es todo de las pruebas. Es que yo tengo dos rasters, raster X y raster Y, y aquí le pongo, por ejemplo, sus bandas. Voy a seleccionar la banda 1 de cada uno de ellos, un método de autocorrelación, no de autocorrelación, sino un método de correlación entre ellos, definiendo el valor por defecto Pearson, y algunos otros controles para aprovechar todos los argumentos de este de aquí. Y el archivo de salida será un raster y que tiene una correlación local. Entonces, los datos los tengo aquí del mixing ratio. Y lo que me interesa es, voy a hacer un zoom. Aquí tengo dos variables, ¿sí? Y me interesa saber entre ellas en qué partes del área tienen mayor correlación, es decir, los valores tienen algún tipo de relación lineal, y en qué otras partes no. Y entonces, para eso me sirve esta correlación local. Y solo para mostrarles, como les decía, esto es lo que hay. La ejecuto con los dos. Y bueno, aquí configuro la herramienta y la puedo correr exactamente como lo haría otro algoritmo de QGIS. Esto está abierto en otro lado. Ok, allí está corriendo. Y ustedes tienen una consola aquí donde les salen los errores. En esta consola, ustedes cuando ejecutan un procedimiento les dice todo lo que pasó dentro de la sesión de R temporal que se abre en este caso. Qué es lo que hace cada parte y cómo se ejecuta. Y si ustedes imprimen, les va a salir aquí la impresión de lo que salga, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos un mapa de correlaciones entre las dos variables, y esta es una funcionalidad que no tenía en QGIS y que ahora la tengo yo. Bueno, vamos a ponerle aquí desde -1 a 1 y tenemos allí. Quiere decir que una variable en ciertas partes depende menos de la otra variable y, bueno, las interpretaciones estadísticas que ustedes quieran darle. Bien, solo para volver
a la presentación. Ya. Y no sé si, como conclusión rápidamente, porque ya creo que estamos cerca del tiempo. Bueno, esta charla estaba orientada a usuarios de R y cookies. Si sabes Python, pues te recomiendo que aproveches la API de Python para Python de cookies, que es bastante potente. Pero si no sabes Python puedes usar, y sabes R, puedes aprovechar estas opciones. Bueno, es para que hagas tus propias herramientas para usar dentro de cookies. Si vas a hacer algo que sea más complejo en R y que necesites muchas herramientas y cosas de R, también puedes hacerla, pero es mucho mejor trabajar en RStudio. Si vas a trabajar con R fuerte en R, hazlo desde RStudio. Esto es para que hagas tus propias herramientas, pequeñas cosas que te sirven para ampliar las posibilidades que tiene cookies. Todavía está en desarrollo, por lo tanto la documentación no está completa. Hay bastante trabajo que los que quieran participar son bienvenidos tanto en probar, testear, documentar, traducir, y si tienes más habilidades puedes ir a la implementación ya del código como tal, mejoramiento del código. Todavía está en desarrollo, así que hay mucho trabajo que hacer todavía aquí. Si no sabes ni R ni Python, puedes aprender alguno. Eso sí, es conocido que todos los que trabajan en análisis de datos, los expertos en ciclos, los geógrafos, todos deben tener conocimiento de lenguajes de programación. Entonces, si no sabes ni R ni Python, entonces anímate a aprender alguno, o los dos. No son competencia entre ellos, los dos son complementarios bastante buenos, así que cualquiera de ellos te sirve, pero si aprendes los dos mejor, si aprendes R, puedes aprovechar estas bondades también. Existen algunos scripts casi listos para usar, modificar, compartir lo que quieran, desde las libertades que el software libre y el open source nos permiten, y que les dejo aquí también los enlaces. Este es el antiguo repositorio de QGIS Processing, donde tenían, bueno, de los scripts para QGIS Processing, tanto para Python como para R. Y lo que están viendo son un conjunto de scripts preparados para la versión 2.18, creo que era, y bueno, estos están también funcionales para la mayoría de ellos, funcionales para la versión 3, así que ustedes pueden reutilizar estos de aquí, simplemente descargan de este aquí y modifican los que no funcionan. Hay algunas cosillas que no van a funcionar, pero la mayoría de cosas les van a funcionar. Entonces aquí tienen un conjunto de scripts que en su momento estaban siendo desarrollados por la comunidad. El otro es el que estoy haciendo yo, algunas cosas personales, pero sin embargo ustedes son bienvenidos también a aportar en este proyecto en GitLab. Y si no, pues si alguien tiene una propuesta más a largo plazo, podemos implementar y trabajar juntos. Desde la comunidad de R Espacial en español, también estamos trabajando en estos aspectos. Podemos colaborar. Y la última conclusión es que todos son unos campeones y muchas gracias por atender esta presentación. Gracias, Leo, muchas gracias. No sé, creo que no tenemos ninguna pregunta. Por aquí estoy mirando el chat de YouTube. De momento no veo ninguna pregunta. Entonces, solamente te quería preguntar una cosa del nuevo paquete que ha salido para R para correr las herramientas de QGIS desde R, ¿no? El proceso, ¿cómo lo ves? O si has tenido oportunidad de probarlo, si te parece que aporta algo, ¿no? Con eso. Sí, bueno, la integración de los diferentes SIG de escritorios, las APIs más bien, en R está avanzando muchísimo y también tenemos para otros APIs, como por ejemplo la de Graz y la de Saga, y siempre me ha parecido una gran oportunidad para usar estas APIs desde
En el caso de QGIS ya se estaban tardando un poco y yo esperaba que suceda esto ya más pronto. Lamentablemente con el cambio de la API de la 2 a la 3, hubieron cambios bastante fuertes en cuanto a la forma de procesar la información, a las funciones y a las clases de las diferentes APIs, de la nueva API, que invalidaron una versión que había antes de RQGIS, donde se permitía correr justo los algoritmos de QGIS dentro de con este nuevo paquete que está desarrollando, me parece, no sé cómo se pronuncia el nombre. Es un nuevo paquete, todavía está en una versión de prueba, experimental. Es muy prometedor y yo creo que si hay una integración mucho más avanzada de eso, permitirá utilizar bastante bien los algoritmos de QGIS. Lamentablemente, no se van a poder utilizar todas las herramientas que vemos en el Toolbox, porque en el Toolbox aparecen también herramientas que vienen de otros programas, de QGIS, perdón, aparte de QGIS. Entonces, por ejemplo, tenemos Y2Box, tenemos las de Orfeo y algunas, por ejemplo, Saga, Grass, que vienen de otras APIs, no vienen de la propia API de QGIS. Entonces, eso, yo estoy un poco escéptico de si se va a poder lograr